¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto poder estar aquí una vez más predicando este tiempo, pasando este tiempo con ustedes. No quiero venirles a predicar, quiero compartirles lo que Dios ha estado mostrándome en su palabra. Vamos un poquito sobre tiempo, tengo hasta las 4 de la tarde a ver si logro acabar, pero qué susto, ¿no? Todo el mundo se puede preocupar cuando un niño pasa algo que no te esperas. Y quiero pedirle a Alan si me ayudas con Noah. Mica, ven por favor. Quiero hacer solo un ejemplo que no estaba planeado. No estaba planeado esto, pero quiero que veamos una situación. Ponte aquí, Mica, de este lado, y acá hasta a este Noah. Mica tiene 7 años de edad, ya cumple 8 años en unas semanas. 8 años. Y Noah apenas tiene 2, y vean lo que va a pasar, va a cumplir 3, ya en un año viene casi, ¿no? 11 meses cumple 3. Solo vean esto. Quiere fama, yo creí que me iba a rechazar. Pero ¿qué pasaría si ahora le dijera a Alan que pase a su lugar y que no vas a volver a ver a Noah, que se va a quedar conmigo para siempre? Que ya no lo puedes volver a ver, ya no lo vas a volver a tener en tu casa, lo puedes visitar 1 o 3 veces al año, pero no más. Es difícil. Si le dijera lo mismo a Iván y a Karen con Natán, que apenas tienen 1 año y van para 2 con él, el cariño a un hijo es, no, yo a la mía de 8 tampoco la dejaría ir. Y esto es lo que quería que vieran como un ejemplo. Así que vamos a comenzar con esta serie que se llama Entrega y Obediencia. Y podemos entregar muchas cosas, pero entregar un hijo, solo Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Gracias, Alan. Pásate, Mica, a tu clase. Yo creí que me iba a rechazar. ¡Qué bendición que ya me quiere! ¡Ay, qué bueno! Yo iba a decir, ¿ven cómo no quiere venirse? No, sí quiso. Muy bien, ese es un punto de mi bosquejo de hoy. Pero bueno, tranquilos, hermanos, lo que pasa con Fernando puede pasarnos a cualquiera de nosotros por una circunstancia de accidente, de salud. Y si uno de nosotros en este momento abandonáramos el cuerpo y cayéramos en vilo, sin un hálito de aliento, sin un palpitar más de nuestro corazón, el Señor está atento a ello. Nada se escapa de su mano. Todo está bajo su cuidado. Y a Él no le está sorprendiendo esto. Y es otro de nuestros niños, de 9, 10 años, que está en el taekwondo, que quiere estar y que no nos tenemos que preocupar. Todos queremos estar ahí, nos queremos alertar, todos estamos viendo a él y dije, hay que traer a su mamá. Ya está su mami aquí, ya lo van a llevar a su casa. ¿Vemos qué? Vamos a estar al pendiente. Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra paz y nuestra seguridad? Y no es, yo vi a varios preocupados y no era su hijo, su niño, ¿verdad? Pero ¿qué si fuera el nuestro? ¿Cómo nos pondríamos? ¿Cómo podríamos reaccionar? Y ese es el tema. ¿Cómo podremos reaccionar? Y quiero hacer un repaso brevemente. ¿Ya han logrado determinar qué clase de desierto estás atravesando? Esa fue la tarea que dejé hace 8 días. ¿Qué clase de desierto estás atravesando? Porque hay de 2 tipos. Un desierto de muerte, de destrucción, de acabose, de no hay esperanza, no hay más salvación. O un desierto de crecimiento en el que Dios está formando algo en ti para una oportunidad más, para soltar algo, para aprender algo y volver a empezar a vivir conforme a su palabra, para esperar otro desierto de crecimiento. ¿Cómo estás viviendo? Si tú estás hoy en un desierto de muerte y de destrucción, como el que estuvo atravesando el pueblo de Israel en Jueces, porque Dios estaba tratando de deshacerse de 2 millones de personas que eran incrédulas, que no servían para el reino de Dios, que no iban a servir para la guerra, que no iban a estar listas para tomar y conquistar la tierra prometida. Y Dios trató de deshacerse de 2 millones de personas y esperó 40 años hasta que muriera el último. Como dice la Biblia textualmente, hasta que su cadáver quedara postrado en el desierto. Si tú estás en un desierto de esto, tú no estás condenado a estar en él 40 años, pero tal vez llevas 30 o 10 o 1 año.
Dios te pide que salgas ahora, sal de él inmediatamente, porque estos desiertos de muerte nosotros no los buscamos, nosotros entramos en ellos, nosotros mismos debemos de salir. ¿Cómo? En obediencia. Y si ahora, después de pasar por esos desiertos, estos desiertos de muerte son los desiertos de desobediencia, de pecado. Si tú has pecado, te metes en un desierto de muerte. Si tú estás desobedeciendo, te metes en un desierto de desolación y de destrucción. ¿Cómo salir de ese desierto? Arrepiéntete. Arrepintiéndonos salimos de esa clase de riesgo y de peligro. Y prepárate para entrar a un crecimiento, a un desierto del crecimiento, porque el desierto del crecimiento no es opcional. El desierto de la muerte, tú decides. He puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la salvación y la condenación. ¿Cuál eliges? Y en lugar de elegir por Dios, elegimos estos desiertos de muerte. Pero el desierto del crecimiento no es opcional. El desierto del crecimiento, Dios te lleva a él. Y esto es algo muy hermoso. Dios nos lleva a los desiertos de crecimiento, pero por nuestra desobediencia, por nuestra incredulidad, entramos a desiertos de muerte. La salida es por la fe y la obediencia. Suena muy sencillo. Estoy desobedeciendo y estoy en incredulidad, estoy viviendo un desierto de muerte. Cuando yo tengo fe y obedezco, empiezo a prepararme para un desierto de crecimiento que no es opcional. Son palabras muy importantes que el pastor Pepe Aranday hace 15 días nos compartió. Porque Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dios no quiere tu comodidad. Dios no quiere que estés tranquilo. Dios no quiere que la pases cool. Dios quiere que le conozcas y eso va a requerir tiempo, dinero, esfuerzo. Y Él va a llevar esta obra a su perfección porque Él lo ha prometido y no es suficiente conocer su voluntad, sino realizarla, consumarla. Decía el pastor que estamos llenos de iniciativas, pero no concluimos, no cerramos. No tenemos terminativas. Iniciamos y abandonamos, pero no completamos, no consumamos lo que iniciamos. Tenemos que aprender a iniciar y a terminar lo que el Señor nos ha pedido. Tenemos que dar ese brinco de escuchar la palabra como lo estás haciendo hoy, y ese brinco es solo de aquí a unas 2 horas, a empezarla a poner en práctica, a consumarla, como Jesús dijo en la cruz, en nuestra serie anterior, palabras desde la cruz, consumado es. Esas deberían de ser nuestras palabras. Y el pastor Pepe Aranday nos dejó unas preguntas muy importantes que quiero que solo reflexionemos y que te preguntes, ¿cómo vamos 15 días después de lo que nos vinieron a predicar en este lugar? ¿Tú quieres comodidad en tu vida? Dios quiere crecimiento en tu vida. ¿Tú quieres seguridad en tu vida? Dios quiere dependencia hacia Él. ¿Tú quieres provisión en tu vida? Dios quiere que pongas tus ojos en Él, que dependas, que crezcas en Él. ¿Tú quieres conocer a Dios? Obedécele, sométete a su voluntad, entrega. El pastor Pepe nos preparó para esta serie. Someternos a su voluntad es entrega. Y no hagas tu propia voluntad, es obediencia. Cuando yo hago la voluntad de Dios, me entrego. Cuando no hago mi voluntad, obedezco. Y se complementan, se conectan para que podamos conocer al Señor más profunda e íntimamente. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Hoy vamos a hablar de las familias. Y qué hermoso tener a Noel en los brazos, porque un bebé representa hoy una esperanza de cambio, de potencial, de oportunidad. El Señor quiere trabajar más en lo que eres y no en lo que tienes. Él quiere trabajar en tu carácter, en tu crecimiento y compromiso. Pero la mayoría estamos distraídos por conseguir todo lo cómodo posible, todo lo material que nos sostenga, todo lo que nos haga sentir seguros.
¿Estás buscando el compromiso, el carácter y el crecimiento del mismo modo en que buscas lo demás? Porque muchas veces se nos pinta como que somos muy cristianos, pero poco trabajadores, pero poco amorosos en familia, pero poco interesantes. Y qué aburrido todo el tiempo Biblia. Y no es así. Dios quiere que seas integral, que eres cuerpo, que eres alma, que eres mente, pero también eres espíritu. De la misma manera que buscas tu crecimiento, tu carácter y tu compromiso espiritual, es como estás buscando lo demás, equilibrio. Y ese fue Deuteronomio, el equilibrio espiritual. Y es por eso que venimos de derrotas que se reflejan más gravemente donde más duele, en nuestros hijos. Porque cuando los perdemos a nuestros hijos de esta congregación, terminan la preparatoria o la secundaria y no los volvemos a ver hasta que regresan destruidos, vapuleados y humillados por el enemigo. No queremos eso en nuestra congregación. Ellos sufren las consecuencias de su pecado, pero ¿cuánto les advertimos? ¿Cuánto les dijimos que el enemigo los quiere engañar? Que el mundo los quiere atraer pero traicionar y que su propia carne los va a encarcelar. Tenemos que cuidar esto y por eso necesitamos una transición espiritual. Si estás tomando notas, eso te hace sentir menos calor y mucha más atención. Toma notas y la serie se llama Transición Espiritual. Y vamos a estar viendo 2 palabras a lo largo de las próximas 4 semanas más. Ya llevamos 2 con la de hoy. Con 2 palabras: entrega y obediencia. ¿Recuerdan qué significan estos conceptos? Quiero hacer una aclaración sobre la transición, pero dejamos claro que la entrega es una definición de diccionario. La entrega es interés y esfuerzo que una persona dedica en el desarrollo de una actividad. Hoy somos multitask, ¿no? La música, la tele, la compu, el juego, las niñas, la casa, y por eso nos queremos muy productivos, pero estamos siendo muy mediocres en todo. Gracias. La obediencia, en segundo lugar, no solo es entrega, la obediencia es la acción de acatar la voluntad de otra persona, o de lo que establece la norma, o de lo que ordena la ley. Obediencia. Pero la aclaración con transición es esta. Transición habíamos dicho que es el paso o cambio de un estado o un modo de ser a otro. Cambiar, pasar. Pero la transición implica ese punto de quiebre, esa crisis, ese estar en el capullo de la mariposa, de la oruga a la mariposa, mientras se refuerza y cambia alguien. La transición incluye este punto medio. Incluye el estado intermedio entre un estado más antiguo y un estado más nuevo. Incluye el estado intermedio en lo que estás, lo que eras y lo que vas a ser y serás. ¿Quedamos claros? ¿Quién de ustedes desea una transición en su vida? Esta transición va a implicar un cambio. Nunca más vas a poder volver atrás. Si como mariposa tratas de arrastrarte como oruga, vas a lastimarte y vas a incumplir tu propósito. Vas a romper el plan de Dios para tu vida. ¿Alguien quiere transicionar hoy? Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Estamos tratando de entender lo que tú nos quieres hablar en ella y sabemos, Señor, que necesitamos un cambio urgente, no de piel, no de mente, no de actividades de trabajo o de ninguna otra actividad parecida. Un cambio interior, un cambio en el corazón. Es esa metamorfosis que necesitamos del alma, ese cambio moldeado por tus manos para convertirnos en instrumentos útiles a ti, en siervos tuyos que hagamos tu voluntad y que fue justo y precisamente lo que nos hiciste ser como seres humanos, porque tú nos creaste, tú eres el dueño de la patente, tú eres el que nos ha dado este manual de instrucciones para vivir como humanos plenos, satisfechos, en paz. Ayúdanos a transicionar en esta manera espiritual que tu palabra nos manda hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Todo lo que hemos visto hasta aquí, dentro de hace 8 días, ya se introduje solo al momento Samuel. Y como decía el pastor, nos quedamos ahí en suspenso ya para hablar de Samuel. Y esa fue la presentación y el desglose de dónde venimos, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel.
que hablan de origen, de redención, de origen, de redención, de reinicio, de viaje, de equilibrio, de conquista y de derrota espiritual para poder entrar a la transición. Ahora vamos a tratar con Samuel. Abre tu Biblia en 1 de Samuel. Esta es la primera parte del mensaje de hoy. Introducción a Samuel. Primera parte del mensaje de hoy, el título, Introducción a Samuel. Pero para ello vamos a ir de lo macro, de lo más grande y amplio, a lo más micro y detallado. Porque para poder apreciar la magnitud, el contenido, lo grandioso que hay escrito en uno de los 66 libros que hay aquí, tenemos que irnos despacio. Y me cuesta trabajo irme despacio porque tengo mucho material. Tenemos que irnos de lo magno, de lo grande, a los detalles en esta herencia. Esto es una herencia milagrosa. Si quieres un milagro, lo tienes en tus manos, pero no acudimos a él. Esta herencia sublime y hermosa que Dios nos ha regalado y que ha guardado durante milenios para ti y para mí, necesitamos considerarlo en una totalidad antes de entrar a los detalles. Así que estamos en el tema de la monarquía hebrea, el reino de Israel. Cómo Israel pasó de ser unas tribus aisladas, como nuestro país, que antes era una colonia de Nueva España, y cómo conformó y se pasó a ser un país independiente y autónomo México. Israel, sin estar conquistado, aunque estuvo conquistado por muchas naciones durante el periodo de los jueces, eran tribus aisladas, pero aquí se confederan, hacen una confederación de tribus y se hacen una única nación, un único estado, y ponen un rey sobre ellos. Esta es la monarquía hebrea, y para ello, en la Biblia hay 6 libros para esto. Primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Son segundo y primero porque son libros, no son cartas. Y antes, en las Biblias anteriores, estos libros se consideraban como los 4 libros del reino. Primera, segunda, tercera y cuarta de libros del reino. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Hay unas distinciones importantes en este primer grupo de 4 libros, Reyes y Samuel, y los 2 libros de Crónicas. Estos autores de Reyes y Samuel, los que vamos a estar estudiando ahorita, fueron contemporáneos. Samuel escribió este libro y lo vivió y lo escribió mientras lo contaba, estaba escribiendo. Más adelante vamos a ver esta cita de Samuel. Pero en cambio, Crónicas se escribió 500 años después de los acontecimientos que se vivieron y lo escribió Esdras, un sacerdote. No solamente este cambio de autores y de tiempos, sino que también tienen un propósito distinto. Mientras que los primeros 4, Samuel y Reyes, fueron escritos como una historia de continuidad, llegó el rey número 1 y este rey se portó mal y desobedeció, y llegó el rey número 2. En el otro reino estaba el rey número 3, también se portó mal como el 4, el 5, el 6, y cuando llegó el 7, así es la historia de Samuel y Reyes, y lo vas a leer ahí. En cambio, Crónicas, estos 2 libros de Crónicas, ignoran completamente la historia del reino del norte, de Israel, de Samaria, lo ignoran y se concentra en la genealogía y la historia de la línea de David, el rey David, donde ahí se conserva una unión nacional y comienza desde Adán hasta la caída de la monarquía. Y un paréntesis, Crónicas se convierte en un nuevo Génesis para todos los libros que van a ser escritos durante y después del cautiverio. Cuando los judíos habían sido desterrados de su tierra, esclavizados, dentro de 8 días voy a hablar de los trágicos resultados de Samuel. Samuel, siendo una vida casi perfecta, o podría decir perfecta, porque no encontramos una falta de Samuel en los libros que leemos, de obediencia y de entrega, ni sus propios hijos le obedecieron, ni toda la nación pudo mantenerse, cayó en destrucción. Y esos libros, entonces, cuando se escribe Crónicas en tu Biblia vas a ver Crónicas, y después de Crónicas, todos los libros que se escriben después, Crónicas se convierte en un nuevo Génesis, hablan de un nuevo inicio y es una preparación para la venida del Mesías, un Mesías que vendría como hijo de David, de la línea mesiánica de David. Entonces, estos 6 libros son solo 3,
Primera y Segunda de Reyes es uno, Primera y Segunda de Samuel es uno, y Primero y Segundo de Crónicas son un libro. Pero Primero y Segundo de Samuel están contenidos en Primero de Crónicas, y Primero y Segundo de Reyes están en Segundo de Crónicas, para los que pueden ir viendo sus Biblias de esta manera. Entonces, ¿qué hay en Crónicas? En Crónicas encontramos 7 capítulos de genealogías. Los que llevamos más tiempo en esto de leer la Biblia y encontrarnos con esos capítulos son lo que más nos cuesta leer. Y que Jonatán, hijo de Natán, y Abad y Abiú, pero es información única en la Biblia. En Crónicas encontramos 1 y 2 de Crónicas, 44 capítulos originales y exclusivos que no están en toda la Biblia y son muy importantes. Pero ahí en Primera de Crónicas, capítulos 8, 9 y 10, resumen lo que acontece en todo Primero de Samuel. Esta próxima semana vamos a leer algo ahí en Crónicas muy importante, pero bien, Samuel, como un solo libro, significa su título por el juez Samuel. Samuel escribió este libro y hasta su muerte se le da honor a este libro con el nombre del profeta, el juez Samuel. Pero aplicado al libro de Samuel, significa el héroe de toda esta época, hasta que llega David. El héroe de toda esta época es Samuel. Y en esta serie vamos a abordar posiblemente solo 10 capítulos de Samuel, porque nos vamos a concentrar en él, como persona, como hombre de carne y hueso, con pasajes adicionales donde tiene menor relevancia. Pero, ¿por qué vamos a concentrarnos en Samuel? ¿Sabes? Hace 8 días mencionaba que en el top 15 Samuel aparecía, pero leyendo comentarios, estudiando la palabra de Dios y viendo la forma en la que Dios lo coloca, hay 3 cumbres altas en la palabra de Dios y 3 llamados importantísimos que son innegable hablar de ellos, que son Abraham, Moisés y Samuel. Cada uno de ellos significó un comienzo, una transición, un nuevo estilo de vida para el pueblo de Israel con cada uno de estos hombres, Abraham, Moisés y Samuel. Entonces, es Samuel nuestro personaje principal, es nuestro ejemplo de entrega y obediencia. Va a ser nuestro personaje de transición, porque él fue el primer profeta. No el primero que hablaba, no el primero que decía cosas de parte de Dios. Recuerden que un profeta no es aquel vidente, oráculo, la bola de cristal. No, un profeta no está prediciendo el futuro. Un profeta está declarando lo que va a acontecer en el futuro debido a un presente que empieza a alejarse de la palabra de Dios. El profeta eres tú. El profeta soy yo. Cuando tú hablas, declaras y confiesas la palabra de Dios, te conviertes en un profeta. Y esto no es que antes de Samuel no hubiera habido palabra de Dios o alguien que la predicara. No. Samuel comenzó a generar una nueva escuela profética. Es decir, podríamos llamar a Samuel como el primero que funda un seminario profético para formar profetas basados en la palabra de Dios, la poca que había hasta ahí, como vamos a leer, y cimentados en la verdad revelada. Entonces, el llamado de profeta a tu vida, de sacerdote, como dice Éxodo, es un llamado urgente, es un llamado personal que Dios está haciendo a tu vida. Obviamente yo no puedo llamar a Noah de 2 años de edad, decirle, niño, tu certificado de preparatoria. No se lo puedo dar, es un bebé, tengo que dejarlo crecer y llegar a la prepa. Pero tampoco a Mika le puedo exigir el título universitario que ahora le están exigiendo a Uriel y a Eric, ¿verdad? Esa ya es su responsabilidad, ya llegaron a esa edad de madurez. Pero Eric y a Uriel, como hijos de casa, como responsables todavía de obedecer a sus papás y encargarse de eso, no están haciéndose cargo ni de su esposa ni de sus hijos, porque no tienen, ¿verdad? No se han casado. No sé por qué los novios de hoy viven como casados y los casados de hoy ahora viven como novios, o no se pelan o peor. Y es un tema de etapas. ¿En qué etapa estás en tu vida? Ayer en la capacitación de evangelismo nos dieron una lección a todos. Ahí pasó un joven de nuestra iglesia y le hicieron una trampa al joven de nuestra iglesia y el de las otras iglesias porque le estaban sacando la información que dijera. Y lo hicieron para que se equivocara. ¿Qué necesitas para ser salvo? Y empezó a decir 1, 2, 3, 4. Y otro joven, 1, 2, 3, 4. Y cuando terminan todos los jóvenes de decir, no, sí, yo,
¿Qué necesitas para ser salvo? Solo Cristo. Solo Cristo. Ya después, como salvo, como hijo de Dios, como siervo, como miembro de una iglesia, son muchas cosas más. Pero para ser salvo, solo Cristo. Entonces, este es el primer profeta, pero esta es la segunda parte del título de hoy. La primera parte es introducción a Samuel y la segunda parte, el último juez. Introducción a Samuel, el último juez. Y lo mejor de todo hoy, me da mucho gusto que esta semana estuvimos leyendo los 3 capítulos de Samuel. Hoy leímos Samuel capítulo 3, estamos cerrando el capítulo 3, mañana lo vamos a cerrar. Es que el 10% de los que están aquí presentes no vienen solo a pasar lista, estuvieron leyendo en la semana. El 10% de los aquí presentes no solo están aquí cómodamente con un rico calorcito de playa, pero sin mar y sin arena, ¿verdad? Están dispuestos a ir al desierto del crecimiento. Y solamente ese 10% le está dedicando tiempo al Señor mucho más allá de lo que nos pide, con una capacitación, con 3 minutos al día para leer la historia de Samuel, con 3 minutos al día para estar ambientado y familiarizado con la historia que vamos a analizar. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 dice así: Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Muy bien, el que acaba de predicar nos acaba de decir que se pueden tener 2 mujeres. No. Esto que está narrando la Biblia no son instrucciones. La misma Biblia proclama mentiras. ¿Sabían? Ahorita vamos a leer unas mentiras que la Biblia proclama. Hay una al principio del Génesis. Aparece una serpiente y dice: ¿con qué Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol del fruto? Es una mentira. Pero no es porque la Biblia lo proclama. La Biblia registra acontecimientos históricos y nos dan cuenta de personas que se equivocaban, como tú y como yo. Ahora, ¿quién es este Elcana? Nombre, por si alguien no tiene nombre para su hijo próximo, puede ponerle Elcana. Suena muy raro, pero es un nombre. Elcana es un varón y se llama Elcana, y él es el jefe de la familia de Suf. Ahí al final está el nombre Suf. Esa es la familia grande, como la comunidad, como el regente de Colonia San Francisco Villa. Hacía antes las divisiones por tribus y por familias. Elcana era un hombre muy importante y era el jefe de la familia de Suf. Ramataim de Sofim significa en las alturas de Sof. Era solo eso, eran nombres que parecen muy elaborados, pero todo tiene que ver con las familias. Pero esto es un eco del Éxodo. Éxodo capítulo 2, versículo 1, no lo busques, habla, el capítulo 1 de Éxodo nos da otra genealogía. El resumen de lo que previamente en Smallville o algo así que ves en tu televisión, el capítulo 1 de Éxodo es un previamente en Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? Y la historia de Éxodo comienza en el capítulo 2, versículo 1 que dice: hubo un varón de la familia de Leví que se casó con otra levita y tuvieron un bebé hermoso que se llamaba Moisés. Estoy parafraseando y esa es la historia. Y aquí viene un eco. Así como nacía Moisés, aquí viene una familia, Elcana y Ana. Pero hay una Penina. Acá este varón traía 2 mujeres y parece que no aprendió las lecciones de su bisabuelo Abraham. Abraham no solo estaba con Sara, sino que estaba Agar, un regalito egipcio que le dieron por andar tratando de vender a su esposa. Y no aprendió tampoco la lección del abuelo Jacob. Jacob también dijo: no, pues, ¿cómo que nada más 2? Mejor 4. Y esto siempre trae problemas. Estos 2 malos ejemplos de lo que no deben hacer los hombres es algo que también debe enseñar a las mujeres a no hacer. Varones, una mujer, ahorita voy a hablar de eso. Mujeres, Sara queriéndole ayudar a Dios, con Abraham, diciéndole: Dios, Abraham, Dios está tardando en su promesa. Aquí está Agar, ella puede tener hijos. Vamos a intentar una costumbre que escuchamos ahí en TV Notas. Es algo muy bueno que deberías de leer, Abraham, porque pura Biblia todos los días. ¡Qué aburrido! Mira, TV Notas dice que si agarras... bueno, ahí ven la historia en la Biblia, ¿no? Sacaron una tradición de humanos, de las costumbres, que si nacían los muslos de Sara, ya era su hijo, aunque hubiera nacido de la otra.
problemas. Y estos mismos problemas ocurrieron con Rebeca, pero no con el matrimonio, sino con los hijos. Rebeca tuvo gemelos, pero a Rebeca le gustó más el segundo. Iban casi empatados. Sale Esaú y Jacob sale agarrado de la pata del hermano. Ya iban peleando desde adentro, pero Rebeca dice, ay, pobrecito el chiquito. El chiquito, Jacob, pobrecito, yo lo abrazo. Y su papá Isaac, orgulloso de mí, Esaú, vete a casar, hijo. No, Jacob, tú quédate. Y empiezan a cometer problemas no solo entre el matrimonio, sino entre los hijos. Y acabó, ¿qué siendo Jacob? Engañando a su papá. Su papá ya estaba ciego y la mamá le dice, mira, hijo, ¿no te descubre si te pones pelo en las manos, en el cuello? Y hablas más ronco como tu hermano. La mamá aconsejando. Y al final el consejo de la mamá es, córrele, nos salió mal, nos descubrieron, aléjate porque tu hermano te va a matar. Cuidado, mujeres, de no hacer lo que hicieron Sara y Rebeca. ¿Qué debemos hacer, mujeres? ¿Qué debemos hacer, hombres? Debemos reconocer que nosotros también, como pueblo, como conjunto de cristianos, como humanidad, nada más vean los periódicos, nuestra sociedad actual, estamos en estos tiempos de confusión. Ok, lo raro es que ahora nadie se quiere casar, nadie quiere tener hijos, ahorita voy a hablar de ello, pero en los tiempos de los jueces, de los que estamos viniendo a la entrada de la historia de Samuel, son nuestros tiempos. Y había 3 causas de derrota. Había una obediencia parcial, que es una desobediencia total. Obedecemos un 85% y ya decimos, ay, qué bien, ya. Aunque ese 15 se lo dejamos al pastor, al misionero, a que alguien más preparado y capacitado lo haga. Pero yo al 85 voy bien. Si vas al 15, ok, no es obediencia parcial, 100%, 100%. Segundo, la causa de la derrota en segundo lugar es la falta de transmitirlo a una siguiente generación. Y la tercera es darle la espalda a Dios. Y saben, después de esto viene la debacle, viene el fin. Cada vez estamos más laxos, cada vez consentimos y condescendemos con cosas que estaban prohibidas, que siguen prohibidas, pero que ahora permitimos y no debemos hacerlo así. Hoy nuestros hijos ya no obedecen a la tía, no a su tía, hermana, cuñada, no, tía, total, inmediata y alegremente. Obedecen así. Ve las tortillas, Juanito. Ay, ¿yo por qué? ¿Cuándo? Ay, ahorita voy. Y se acabaron las tortillas porque no fue. O va por las tortillas y trae totopos. ¿Qué te pedí, Juanito? Ay, es que, ¿qué me dijiste? No hay obediencia total, no hay obediencia inmediata, no hay obediencia alegre. Hay una confrontación. Y debemos aprender a comunicar firme y amorosamente a la siguiente generación para no darle la espalda a Dios. ¿Qué estaba pasando con Elcana? ¿Quién era Elcana? Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Qué no te soy yo mejor que 10 hijos? ¡Ay! ¿Qué está pasando con esa familia? Vamos a ver punto por punto. Elcana cumplía la ley de Dios, puntual y prácticamente, aunque aquí dice que cada año subía un israelita completo y derecho, como José y María con Jesús, subían 3 veces al año a la ciudad. En este caso no era Jerusalén, como María y José, en este caso era Silo. Silo es el lugar donde el tabernáculo posó, donde después de estar 40 años en el desierto, armándolo y desarmándolo, en Silo se estableció el lugar de adoración. Y ahí estaban Elí, personaje nuevo, Elí con sus hijos Ofni y Fines. Pero Elcana cumplía en la ley, subía al lugar indicado, ofrecía los sacrificios indicados, cumplía con sus responsabilidades familiares. Daba el sacrificio, pero no le decía a su esposa, hija, no hay para el mandado porque hay para la ofrenda. Eso es maldición, dice Jesús, que no dan para sus padres porque no tienen, porque dieron para la iglesia. Cuidado, eso es maldición. Elcana cumplía en casa
en el trabajo, en su comunidad y en su iglesia. De forma integral, de forma equilibrada, parejo. Lo que está diciendo la palabra aquí, que cuando repartía, llegaba el sacrificio y le daba a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A Dios lo que es de Dios y a la esposa lo que es de la esposa. A Dios lo que es de Dios y a los hijos lo que es de los hijos. Y tratando el Cana de ser justo con una de sus esposas, ahorita voy a hablar de eso, Ana le da una parte especial. ¿Y qué pasa cuando voy a hacer con mis hijas? No voy a hablar de otros hijos, eso no pasa en otras casas, solo en la mía. Le doy a Mica algo, ¿y qué quiere Tina a ti? Lo mismo. Pero tú eres chiquita y no puedes jugar con eso. ¡Yo quiero! Entonces compro 2 para las 2. Cuidado, papás, no hagan eso. Cada quien lo suyo. Y hay que aprender y enseñar a nuestros hijos. Ahí viene otro bebé. Hay que aprender a cada uno a darle lo que tiene cada uno. Pero la naturaleza humana está en el, no quiero lo que me regalaste, quiero lo que le diste a ella, quiero lo que tiene él. Y esa es la codicia, esa es la situación más terrible y complicada del ser humano, que estás deseando lo de otros, y eso es lo que provoca el Cana. El Cana quiere tranquilizar a Ana y decirle, bueno, no tienes hijos, pero aquí está tu regalote. Y la otra dice, sí, yo tengo los hijos, yo tengo que lavarles, tengo que plancharles, y a mí no me toca más. ¿Y qué hacía esta mujer? Dice ahí, porque su rival ya no eran comadres. Está muy difícil hacer eso, ¿no? No, Carla nunca me lo aceptaría en la vida, pero no, ¿alguien acá aceptaría algo así? ¿Mejores son 2 que 1? No me hayas sacado de contexto. No. Esto no está bien. Hay una rivalidad. Dice el versículo 6, y su rival la irritaba. ¿Cómo? Cuando dice que la enojaba es porque la provocaba. Le decía, sí, muy tu regalo, pero mira qué hijazo tengo yo. Y tengo 2, tengo 3. La provocaba. Y Ana caía en la provocación enojándose. Y dice en segundo lugar, y la entristecía, entristeciéndole. ¿Qué hacía? Se burlaba. Penina se burlaba. Perlina provocaba y se burlaba, pero por culpa del Cana. ¿Por qué anda regalando? ¿Por qué le anda ayudando a Dios? El Cana se convierte en un claro ejemplo de una persona que trata de ayudarle a Dios. Que sí, te amo, Penina, tengo hijos contigo, pero esta es mi consentida. Nunca digas eso en tu vida. Qué bueno que tienes una, porque con una basta, dice el Señor. ¿Amén? Amén. Ahora sí dijeron amén, ¿verdad? Muy bien. Pero lo más valioso que hoy un ser humano puede hacer en este planeta es tener hijos. No hay nada más valioso, nada más fructífero, nada más hermoso, nada más satisfactorio. Hacerse responsable de otro, además de dar un legado y una herencia y un apellido y un renombre a la familia. Algo que perdimos ya en esta congregación. 3 de cada 10 jóvenes de esta congregación no se quieren casar. Solo 2 de cada 10 jóvenes de esta congregación no quieren tener hijos. Perdón, sí quieren tener hijos. Solo 3 sí se quieren casar. Solo 2 sí se quieren casar. Y quieren tener hijos. Y no es lo que está pasándonos allá afuera. Ya sabemos que está un desastre. Pero que nos esté pasando aquí adentro, ¿qué pasa? Pero solamente uno de esos 10 jóvenes de esta iglesia, somos muy poquitos jóvenes, van a saber quién es. Es una estadística real, dentro y fuera de nuestra frontera. Solo uno de nuestros jóvenes está buscando casarse. La mayoría está buscando su carrera. 1 de cada 10 jóvenes está buscando el tener dinero, éxito, cosas materiales, no ser carácter, compromiso. Eso es lo que está pasando en nuestra juventud. ¿Qué pasa con el Cana? Está cumpliendo con un 90% de la ley, pero hay un 10% con el que no está de acuerdo. ¿Cómo que una? Mejor 2. Y las tenemos contentas a ambas. Eso está mal. Sabemos que en esa historia tenemos muchos problemas. En Deuteronomio, no lo busques, capítulo 21, 15 al 17, lo dice la palabra de Dios. Tú puedes tratar de hacer esto, pero no es lo correcto. La Biblia dice en Deuteronomio 21, 15, 17, que si un hombre tuviere 2 mujeres, la una va a ser amada y la otra va a ser aborrecida. No se puede. Como en la película de Jefe en Pañales, cuando llega el nuevo bebé con el team, le dice el bebé, solo hay amor limitado. Antes tenías todas las piezas, ahora las tengo yo. Y no hay amor suficiente para todos.
Al final el hermanito le dice, si no hay amor suficiente, yo te doy el mío. Y eso es algo hermoso porque es como funciona la familia y los hermanos. Pero con las esposas no funciona. No le puedes decir a una, te doy 50 a ti y 50 acá. Y de repente le vas a dar 51 porque pues esta tiene ojitos más bonitos. Le pasó a Jacob. Y esta pues tiene muchos hijos. Pues le doy un 5 y va a haber una peleadera. No es lo que Dios planeó. La ley anticipaba el amor y el aborrecimiento o una u otra. Esto era una costumbre anticuada. No lo mandó Moisés. No lo dijo Moisés, no lo escribió, no lo permitió. La ley lo toleraba porque era una práctica universal de esos tiempos. No la aprobaba, no la sugería. No era una opción, sino que advertía que venía un fruto amargo, contienda, rivalidad, burla, provocación. Y como dije, concebir esto en la propia casa, no gracias. Con una es bastante y suficiente. ¿Verdad? Y claro, lo de hoy es lo malo, lo de hoy es no tenerlas en la misma casa, como buen marinero en cada puerto. Y podríamos reírnos y hacernos gracioso, pero hombres, presten atención a lo que están haciendo, porque eso no llega de la noche a la mañana. Si tú estás metido en un desierto de muerte como este, sal ya, pide perdón, corre, huye, confiesa y pide ayuda, porque esto te va a atrapar tarde que temprano. Y lo he vivido con personas cuando yo era un niño, que eran mis tíos, y ahora tienen más tías de las que yo conocía. Pero eran mis hermanos en Cristo, yo les decía tíos de cariño. Y pasó en la iglesia y sigue pasando en la iglesia. Así que mucho cuidado, varones, porque es muerte, porque es un infierno en vida. Y va a iniciar contigo, varón, porque cuando tú crees que cometes esto y que lo tienes bajo control y que nadie lo va a notar, no es cierto. Vas a causar un dolor casi irreparable en una mujer a la que le prometiste y peor, en tus hijos. Déjenme compartirles unas citas no bíblicas que me encontré en muchos autores que estuve investigando y vean lo que dice acerca de esta cuestión. Para la reflexión, varones, no voy a decir nada más. Decía así, Gake, un autor de muchos libros, decía, el Cana, como había de esperarse, su doble matrimonio, cosa no común en el pueblo de Israel, pero común en los demás pueblos, no aumentó su felicidad. Porque aún entre los orientales la miseria de la poligamia es proverbial. Por lo que yo sé, dice uno, es más fácil vivir con 2 tigres hembras que con 2 esposas. Un poeta persa dice, sea sumergido en la oscuridad, la vida del hombre que necesita más de una mujer, con una retiene en sus mejillas su color, su voz en tono alegre. Estos declaran que su corazón honrado descansa y él y ella siempre serán y están benditos. Pero cuando teniendo 2 buscan gozo, los 2 unidos su alma incomodan. Teniendo 2, ningún rayo de sol puede deleitar o iluminar su día de miseria. Y hay un antiguo drama oriental que les quiero decir, no menos explícito, pero dice así, miserable. Es así dice el refrán, se los prometo, luego se los paso. Miserable, ¿quisieras tener otra esclava casada? ¿Otra? ¿Qué? ¿Otra? Disculpen lo de esclava y lo de casada. ¿Otra? Te será bastante peligroso hacer el experimento con una. No serías por aquel deseo sin razón corrompido. Amarrado a la miseria, noches de insomnio, días de tormenta sin fin, pesar sin fin sería tu suerte. 2 mujeres, nunca. No tienes poder para agravar a 2 reinas rivales. Su mal genio te destruirá, te tostará la mente. No puedes, sultán, manejar más de una y aún una puede estar fuera de tu gobierno. Volvamos a la Biblia porque esto se está poniendo rudo y se queda esta advertencia, varones, ya no hay escape, no nos queremos encontrar con nada. Si tienes algo hoy, háblalo con el pastor y termina y concéntrate en una, solo hay una. Entonces el Cana no hace lo que su abuelo Isaac. Génesis capítulo 25, 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y consiguió Rebeca su mujer. El Cana no ora. Trata de compensar con cosas materiales, con recompensas, con esfuerzos y pregunta,
a su mujer, ¿acaso no te soy mejor que 10 hijos? Ya me imagino lo que le pensó Ana, pero Ana se quedó callada. Tip, mujeres, se quedó callada. No en humillación y destrucción, no. La mujer es un buen punto que se quede callada cuando el hombre empieza a hacer tonterías como las que acabo de mencionar. Y estamos encontrando lo que una mujer sí debe hacer, no lo que hizo Sara, no lo que hizo Rebeca. Versículo 3, ya los dejé en suspenso, ¿verdad? Algo más que notar en el versículo 3. En esta parte de la Biblia se encuentra algo nuevo que nunca había ocurrido. Dice ahí, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahvé Sabaoth. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. En las traducciones mucho más apegadas dice, de las Américas, Jehová el gran poderoso. En la Biblia de la traducción la Peshita, como se conoce, dice Jehová todopoderoso, el que todo lo puede y todo lo es. Este nombre nunca había aparecido de Jehová antes en 7 libros de la Biblia, 8 con Ruth. Aquí aparece un nuevo nombre de Jehová, Jehová que todo lo puede, Jehová de los ejércitos. Y esto lo vamos a ver unas semanas después, pero en ese mismo versículo que está Elí, vean lo que pasa en el versículo 9, nada más era esa nota que no se les fuera. Y se levantó Ana después. Cuando le pregunta esto, el Cana le dice, ¿qué no te soy suficiente? Ana se levanta, come, no había comido, bebe, se calma y se fue a Silo, al lugar de adoración. Y dice, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar, no es un pilar del templo, es un poste, es un muro, hay que cuidar, aquí no había templo ni pilares, era una construcción como el tabernáculo, pero mucho más fijo. Ya no era desmontable y llevado de un lado a otro en el desierto. Era una construcción fija en Silo y estaba ahí sentado Elí. Ahorita vamos a hablar de Elí. Y vean el versículo 10. Ella, con amargura de alma, natural, no pasa nada si estás amargada porque él está con otro. Eso cuando pasa, amarga todo en la vida. Pero no tienes que revolcarte en la amargura, no tienes que saborear la amargura. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Llorar no está mal, ni para hombres ni para mujeres. Llorar es como reír, solo que nuestra sociedad ha determinado que reír es bueno y llorar es malo. Solo que nuestra sociedad ha dicho que la felicidad destapa la felicidad y ya pensaros en la marca, y que llorar está prohibido, que estar triste está pasado de moda. Las dos son emociones que Dios ha dado para que reacciones, para que cambies. Tienes que llorar, puedes llorar, pero antes de llorar, ¿qué dice ahí? Ora a Dios. Puede que estés amargada, puede que estés amargado, ora. Y después de orar, tu amargura empieza a aflojarse, llorando. Puedes llorar. Y versículo 11, cuidado, este sí no lo recomiendo, mujeres. Este no. O si lo vas a hacer, es lo que va a pasar con este Alan. ¿Qué vas a entregar si te comprometes? ¿Qué vas a hacer si haces un voto? E hizo voto, versículo 11, diciendo, Jehová de los ejércitos, otra vez, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Un nuevo Sansón. Sansón, el anterior juez, fue lo peor. Se perdió. No había pasado navaja por su cabeza hasta que se encontró una Dalila, y Dalila fue la... ¿Ya vieron? Un Sansón no tiene una mujer. Pudo tener hasta 4 o 5 y la última lo rasuró. No solo su economía, sino literalmente, y perdió su fuerza. Versículo 12. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Esto habla de la condición espiritual del pueblo. Las cosas estaban tan mal que ya los borrachos estaban ahí afuera y adentro del templo como que orando. Ahora, recuerden que el Nuevo Testamento nos da claves para entender que hay cierta semejanza entre la borrachera con alguien con un espíritu embriagado en el Señor.
hace semejanza con la embriaguez, con el mismo Espíritu Santo. Dice, llenaos del Espíritu Santo y no del vino, no diluyáis en el vino. Estoy parafraseando, perdonen, no me alcanza a ir hasta allá. Pero cuando el alcohol toma control sobre tu vida, es el mismo control que el Espíritu Santo quiere tomar sobre tu vida. Y así como te liberas con el alcohol y ahora eres muy feliz o muy triste o muy como eres tú cuando haces eso, es lo que debería de cambiar en tu vida cuando el Espíritu Santo entra en ti. ¿Se nota en tu vida cuando el Espíritu Santo está? Versículo 13. Como Ana, que hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios, su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Derramando mi alma delante de Jehová, le dice Ana en el versículo 15. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cuántos han derramado su alma delante de Jehová? Pero que se note como ese borrachín tirado en la banqueta. ¿O nadie nota que estás derramando tu alma? Siempre tan formal, tan serio, tan cuadrado, tan flemático. Ana no le preocupaba lo que vieran y lo que le dijeran. Obviamente el sumo sacerdote le dice, oye, mija, ya basta. No, Señor mío, perdóname, solo estoy atribulada, estoy derramando mi alma a Jehová. Y dice, no tengas a tu sierva por una hija de Belial. ¿Sí dice sus Biblias así? No se preocupen. Dice hija de Belial en el original, pero le ponen mujer impía. Ahorita vamos a hablar de los hijos de Belial. Porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces él dice, disculpa, y le dice, ok, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Esta es la definición de fe, mujer. Esta es la definición de fe, varón. Ella no había recibido nada. Solo había dicho el profeta que Dios te conceda. Ella había estado amargada, había orado, había llorado, pero cuando el profeta, el sumo sacerdote le dice que el Señor te lo conceda, ella se levantó, comió y no estuvo más triste. Su tristeza acabó porque delante de Dios había entregado todo. Entrega. Y al partir del versículo 19, se levantan de mañana, adoran delante de Jehová. Les voy a contar la historia. Ana tuvo un hijo. Este hijo, dice ahí, le puso Samuel, y Samuel significa eso, pedido a Dios. Pedí a Dios un hijo, y Samuel significa pedido a Dios. Cada uno de nuestros hijos debería de llamarse Samuel. Aquí Fernando nos ganó el nombre a todos, ¿verdad? Ahí está el Samuel. Pero cada uno de nuestros hijos debe de ser un Samuel. Natán es un Samuel, Noah es un Samuel, Mica es un Samuel, Joel es un Samuel, Eric es un Samuel. Son pedidos a Dios, pero ¿son entregados a Dios? Ana dice, le dice, Elcana, vámonos, Ana, vamos a ir a servir al Señor los domingos temprano, como cada domingo. Aquí eran solo 3 veces al año, pero había kilómetros de recorrido, semanas de viaje, pero puntualmente lo hacía Elcana como varón levita. Él era un levita, aunque el capítulo 1, versículo 1 dice efrateo. Los levitas vivían entre las tribus de Israel. Vivía con Efraín, con la tribu de Efraín, pero era levita, porque Samuel era levita, pero no descendiente de Aarón, ni de Eleazar, su hijo mayor. Samuel por ley no podía ser sumo sacerdote porque no venía de la descendencia de Aarón, aunque fuera levita. Pero Ana no subió, le dijo a su marido, no, me voy a quedar con mi hijo, lo voy a disfrutar porque este niño es de Dios. Lo vamos a entregar. Y es el tema que tendrían que prepararse Alan y Noemí con Noah. Si ellos pidieron a su hijo para entregarlo a Dios, a los 3 años, Samuel fue entregado. Lo que dice ahí Ana, dice, no subiré hasta que lo haya destetado, versículo 22, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Esta es la entrega. Elcana le dice, lo que te parezca, hazlo, que cumplas tu palabra, Jehová. Y crió a su hijo. Después de que lo destetó, dice ahí el versículo 24, esta Ana lleva una ofrenda generosa, 3 becerros. Esta efa de harina son 37 litros de harina. Era una ofrenda muy generosa y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová, y el niño era de 3 años de edad, máximo 4. ¿Te imaginas qué preparación tuvo en casa para decir,
vas a irte, eres de Dios, necesitas estar en la casa de Dios, que el niño le ha dicho, me voy. El niño no había recibido otra instrucción más que la de prepararse para ser de Dios y entra y le dice ahí a Elí, ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, versículo 26, yo soy aquella mujer que estuvo aquí cuando oraba a Jehová, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues palabra de ahí dedico, no es dedico, palabra de ahí dice ahí, yo pues lo devuelvo también a Jehová. Esta palabra de dedicación, como las palabras que vimos ayer de salvación, hay muchas palabras de salvación, yo lo devuelvo a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Te encargo, papá, que hoy en tu casa ores con tu hijo. Hemos estado dejando tareas todos los domingos en las clases de programa de fundamentos para que oren con sus hijos. Y oren a sus hijos diciéndole, hijo, eres de Jehová. Habla con tu hijo y dile estas palabras, que todos los días que viva sea de Jehová. Pero no solo decirlo. Capítulo 2, es un canto hermoso, me lo voy a saltar, quiero solo tocar, no voy a tocar ese tema. Ahí dice una cosa extraña que me va a llevar mucho tiempo. El capítulo 2, del 2 al 10, es un canto, pero sí la última palabra del canto. Al final dice, exaltará el poderío de su ungido. Esta es la primera vez en la Biblia que se habla del Mesías como el ungido. Y por eso es un libro de transición y Samuel está siendo bien claro en el poder del ungido y su rey. Por eso está en mayúsculas en tu Biblia. Ana es una poesía, es un canto de alegría. Este canto de Ana lo repite la Virgen María, ya no la Virgen cuando tuvo a Jesús, pero María lo repite después en el Magnificat, y era una forma de exaltar a Dios, de adorar, pero obviamente Ana hace unas declaraciones diciendo, no hay santo como Jehová, no hay como Él. ¿Quién como Él? Él es el refugio, Él es la fuerza, Él es el que sacia, Él es el que da a la estéril hijos. Y te lo dejo de tarea. Versículo 11 del 2, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Ahora bien, Samuel es un contraste entre un hogar piadoso. Capítulo 1 de Samuel se llama los ingredientes de una vida piadosa o de una vida grande delante del Señor. Número 1, un hogar piadoso. Elcana era un hombre piadoso, era un hombre justo, y tenía esta situación en casa de 2 esposas. Para los tiempos de aquel era muy difícil resolver esa situación porque dejar a una mujer ya sin esposo y ahí sin la protección, hoy que se nos hace tan fácil, divorcio en 1500, es una cosa tan dolorosa. Pero en esa época era tan difícil que ya no era posible el separarse y quedarse con una. Pero Elcana era un hombre de Dios y era familia, jefe, y tenía esta situación, pero vivían en un hogar piadoso. Cada año de su vida iban a Jerusalén 3 veces al año. Esto es lo que significa para nosotros ir 53 veces a la iglesia cada año. Solo durante 2 horas. No un viaje de 2 semanas para ir a Jerusalén y 2 semanas de vuelta. ¿Te imaginas que la onda sea en Jerusalén? ¿Quién podría ir a Jerusalén? Está difícil, ¿no? Si no pudimos ir ayer a la capacitación, es más difícil ir a Jerusalén. Capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver a unos hijos de Belial. Ya llegué a la hora exacta. ¿Qué haré? Hablemos de los hijos de Belial. Dice ahí, y los hijos de Elí eran hombres impíos. Eso significa hijos de Belial, que no tenían conocimiento de Jehová. Y este conocimiento, esta palabra conocer, no tiene que ver con algo intelectual que metes en tu cabeza como una USB. No. Esta palabra tiene que ver con una relación personal. Y voy a hablar rápidamente de los pecados de los hijos de Elí. La situación en la que se metieron estos hombres fue peligrosa. Estos hijos de Elí eran hijos de Belial porque no tenían una relación con Jehová. Literalmente el hebreo los llama hijos de Belial porque hacía referencia a hombres malvados, sin escrúpulos y despreciables. Y ese era un problema grande. Eran los hijos del pastor. No los de este pastor, el de este pastor de acá, el del sumo sacerdote. Ofni y Fines eran hombres malvados, despreciables y perversos. Obviamente en ese entonces el sumo sacerdocio se transmitía por herencia. Sus hijos, no importa lo que fueran, eran los siguientes sacerdotes. ¿Qué hacían estos hombres? En primer lugar, no tenían conocimiento de Jehová. Elí conocía a Jehová, pero su conocimiento no pasó genéticamente a sus hijos. Ellos tenían que conocer personalmente a Dios.
¿Saben? Ustedes creen que una vida sin Cristo en el hogar desde niños es difícil, pero no saben lo que es tener a Cristo siempre en el hogar. Ser hijo de familia cristiana, ser de cuna cristiana, sin tener a llegar a un verdadero conocimiento y genuino de Jehová, por crecer en un hogar vacunado de Cristo, es muy difícil. Estos hijos de Elí asumen conocer a Dios porque su mamá y su papá lo conocen, pero ellos no lo conocían. Los jóvenes necesitan tener un firme compromiso, un apasionado esfuerzo por conocer al Señor personal e individualmente y saber que solo el Señor es suficiente en una relación, no conocimiento de Él de una forma intelectual. Cuidemos de eso. Desde la escuela dominical estamos cuidando eso. No les hacemos repetir, aprende, perico. No. ¿Qué tienes con Dios? ¿Eres salvo? ¿Estás viviendo como hijo de Dios o como hijo de Belial? Y bueno, ¿qué hacían los hijos de Elí? Dicen que traían las ofrendas y Dios había determinado qué hacer con la ofrenda. Al sacerdote era una parte del cuerpo del animal. Era, creo que el pecho, los hombros y nada más. Pero el sacerdote también pedía espalda, pancita y pierna. Y Dios decía, no. Y no solo hacían eso, estos hombres robaban. Antes de la ofrenda, el israelita llegaba con su becerro y decía, quémelo. Y decía el sacerdote, no, antes de que lo quemes, córtalo. ¿Por qué? Porque estos hijos ya estaban atendiendo a su propio vientre. No querían la comida cocida. El sacerdote tenía que sacar del perol, donde se preparaba el becerro, la comida cocida. Ellos decían, no, antes de que me lo mates, divídemelo y pásame la parte. Querían la carne cruda, lo cual era abominación a Jehová. Porque ellos querían cocérsela a su modo, a su gusto, no tan doradita, algo así a 3/4. Y estaban abusando de las ofrendas. Dice el versículo 17 del capítulo 2, era pues el pecado de los jóvenes muy grande delante de Jehová. ¿Por qué? Esto es lo peor. No solo robaban, no solamente hacían que la gente dijera, ay no, que no me toque con este porque me lo va a robar antes de tiempo. ¿Te imaginas que el pastor vaya a tu sobre antes de que lo pongas en la bolsita del alfolí y que te revise? A ver, no hombre, ¿le faltan ceros a estos billetes? Eso es una grosería, pero estos hijos de Elí lo estaban haciendo. Se metían en las ofrendas antes de ser sacrificadas. Pero no solo eso, el pecado más grande es lo que dice el versículo 17. Los hombres, la gente de la iglesia, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Número 1, habíamos dicho, un hogar piadoso. Pero número 2, para que entiendas qué debemos de hacer en nuestra casa, el número 2, después de tener un hogar piadoso, que busca la palabra, que se congrega, que asiste fielmente, que lee la Biblia, tenemos que tener una madre que adora como Ana. Ana adoró de su corazón en el canto que acabamos de ver. Pero número 3, que no me va a dar tiempo de abrirlo aquí, no voy a poder llegar hasta allá, tenemos que hablar de un pastor que llama. Un hogar piadoso, una madre que adora, un pastor que llama. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y aquí habla de la historia de que no solo Ana se quedó sin un hijo, ella tuvo 3 hijos y 2 hijos más, tuvo 5 hijos más en su casa. Y versículo 21. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy débil. Esta palabra viejo no es de edad, era un débil con sus hijos. Oía todo lo que hacían sus hijos con todo Israel. No solamente que robaban, no solamente que hacían que se menospreciaran, dice, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aguas. No es que Dios ya los había dicho, estos 2 no sirven, los vamos a matar. No. Como no escuchaban a su padre, tenían que morir, debían morir. Deuteronomio capítulos que acabamos de leer, leí hace rato, Deuteronomio 21, habla del hijo contumaz y rebelde. Del 21:15 al 17 habla de 2 mujeres que son problemas. Pero cuando hay 2 mujeres, o una a veces, también hay hijos
que van a cometer algo. El Deuteronomio 21, 18 al 21 habla de que si un hijo fuere contumaz, borracho, flojo, holgazán en tu casa, sácalo delante del pueblo y apedréenlo hasta que muera. Muchos no creyentes se asustan de esto, de ¿cómo lo van a apedrear? Pobrecito, ¿dónde están sus derechos? Pero la ley era así. Versículo 26, 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y aquí lo vamos a dejar, no va a dar tiempo de más. Vamos a escuchar a un pastor que llama dentro de 8 días sin tanta introducción, pero tenemos que quedarnos esto, padres de familia, hijos de familia. Dios tiene un plan, como papás, como mamás, como hijos. El contraste que estamos viendo en Samuel, cómo Samuel crece, cómo Samuel es acepto, cómo Samuel es entregado, pero cómo los hijos de Elí, Ofni y Fines son malvados, son perversos, roban, contaminan a la iglesia y a las mujeres de la iglesia. ¿Qué camino vas a elegir hoy? ¿El de la entrega y la obediencia? ¿O vas a seguir igual? En un desierto de muerte, en un desierto de perdición para tus hijos. Que no sea eso, que no vivamos así. Nada más el capítulo número 3 habla de la historia más conocida de Samuel. Lo voy a dejar así en pausa. Cuando Dios de repente en la noche llama a Samuel. Y hay un versículo que dice, y Samuel no conocía a Jehová. No que no supiera quién era él. Samuel se sabía de memoria a los 3 años de edad toda la Torá, todo el Shema, él sabía de memoria eso porque un niño judío así se capacitaba. A sus 3, 4 años de edad, no es que conociera a Batman y a Superman, no, conocía la Biblia. Samuel conocía, pero no tenía una relación personal con Dios. Y es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Como Dios se manifiesta por primera vez a Samuel directamente y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel contestó, heme aquí. Vamos a orar. Dios, te damos tantas gracias por tu palabra que es rica, que impresionantemente no podemos acabarla en una sola sentada, Señor. Necesitamos dedicarle tiempo, cada día, 3 minutos a leer esta historia de entrega, esta historia de obediencia. Señor, ¿cómo sería nuestra familia si oráramos desde antes de que nazcan nuestros hijos? Y aun cuando son pequeños y ahora que ya están tan grandes. Esta vida de un hogar piadoso que te busca, que te reconoce como el Señor y que tú tienes la única palabra y final, es lo que nos está haciendo falta. Hogares piadosos. Y nos faltan padres y madres piadosos a tu nombre, que cumplan 100% de tu voluntad, que no nos salgan con otro frente, que no nos salgan con sus ansiedades y estreses de mujer, que seamos hombres y mujeres que te honren, que digamos a nuestros hijos, todos los días de tu vida serán tuyos, pero Señor, ¿te los estamos entregando a ti? ¿O ya los entregamos a alguien más? ¿Ya los entregamos a la caja tonta? ¿Ya los entregamos a las redes sociales? ¿Ya los entregamos a que alguien más nos los eduque y nosotros solo los saludamos un ratito? Señor, no es garantía todo lo que hagamos como padres, porque hijos tienen que tomar su decisión. Jóvenes que están hoy buscando más el beneficio material que el beneficio espiritual, que están buscando una carrera, dinero, casa, todo para ver si de por pura chiripa se casan y no buscando tu voluntad pura y directa. Señor, pon en su corazón que el casarse es un plan tuyo, que el tener hijos es una bendición tuya que no conseguirán con todo el dinero del mundo. Enséñanos, Señor, de tu palabra, cómo podemos vivir una transición espiritual, una entrega y una obediencia a ti y solo a ti. Te lo encargamos, Señor, y nos preparamos para toda esta semana tener esa transición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.